Muchos años atrás, un misterioso demonio apareció en una estatuita medio rara y después se metió en el cuerpo de una piba. Afortunadamente, el padre Miller, experto en exorcismos, la salvó. Después, el demonio volvió en forma de langosta y se metió en otro cuerpo. Afortunadamente, el padre Miller, experto en exorcismos, lo salvó. Pero años después, vuelve a aparecer. Y ese es el comienzo de esta historia. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, la trilogía del exorcista. La cosa empieza en El Exorcista 1. Acá seguimos la historia de la pequeña Regan, una niñata común y corriente que es re feliz con su madre. Ah, mirá qué felices que son. Ah, qué ternura. Ojalá no les pase nada malo a esta familia y puedan seguir disfrutando. Y de eso se trata, de disfrutarlo. Pero bueno, igual se va todo al carajo. Why? Porque la piba se empieza a poner medio mal porque el padre no la llama para el cumpleaños y la madre, como es actriz, se va a cualquier hora a trabajar. A todo esto hay que sumarle que está entrando en la pubertad y, como todo preadolescente, empieza a tener ciertos comportamientos raros, como cambios en la voz, hiperactividad, querer llamar la atención y despertar sexual. Ah, y también a ponerse en modo puberta psycho killer. Entonces la madre la lleva al médico y el médico le dice que eso es normal, que le pasa a todos los adolescentes. Entonces la madre le dice, che, pero mirá que el otro día bajó las escaleras de espaldas y vomitando sangre. Bueno, le dice el médico, debe ser esquizofrénica. Y la madre le dice, bueno, puede ser, pero el otro día giró la cabeza a 180 grados. You know what she did? Bueno, le dice el médico, entonces debe ser un tumor en la cabeza. Y la madre le dice, ¿y cómo explica que pueda mover objetos con la mente? Y ahí el médico le dice que existe la pequeña posibilidad que la piba esté poseída por un demonio. Cuestión que la señora se va a buscar otro tipo de ayuda. Y acá aparece el padre Carras, un cura no pedófilo que además es psiquiatra y además tiene un tema con la madre porque medio que la abandonó en un loquero y después la vieja se murió. Terrible. Una historia durísima. La cosa es que la madre lo va a buscar al cura y le dice que la hija está poseída. No puede ser, le dice el cura, son todas patrañas. Patrañas. No, le digo la verdad, le dice la señora. Incrédulo, el padre Carras la va a ver y se convence cuando la escucha hablar a la piba, porque en realidad el que habla es el demonio. I'm Damien Carras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Y también se convence cuando la piba le vomita encima. A todo esto, hay un detective que, por algún motivo que se me escapa, le gusta invitar curas al cine. You want to see a film with me? In fact, I got a pass to the Crest tomorrow night. Would you like to go? Pero este hombre no le aporta mucho a la trama por ahora. El que sí le aporta es el ya mencionado padre Miller, experto en exorcismos, que con el padre Carras le hacen justicia al título y junto a la pibita protagonizan la super batalla final. Silence! Fall for help and snatch from ruination, strangulation, and human rights. The power of Christ compels you! Power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! El exorcismo termina mal para el padre Miller porque muere. Pero termina bien para la piba porque se saca el demonio de adentro. Pero termina mal para el padre Carras porque se le mete a él y se suicida. Al toque llega el detective amante de los curas y se encuentra con zarpada escena del crimen. 2 muertos, toda una pieza rota y una adolescente lastimada y sospechosa de ser la asesina. Pero como esto no es un policial, elipsis. La piba está lo más bien y no se acuerda de nada. La policía comprendió que todo lo que pasó fue obra y gracia del diablo, así que caso cerrado. La película termina con la familia mudándose a otra ciudad y con el policía yéndose a comer con un cura. Had your lunch? No. Pero la cosa sigue en El Exorcista 2, la venganza del demonio. Pasaron varios años ya. Regan está más grande, baila tap, tiene bocha de palomas y va a terapia a intentar sacarse el trauma de la película pasada. De la madre, el policía y el cura Nino. Ni noticias. Pero bueno, Regan está feliz con su nueva vida, pero no por mucho tiempo.
Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa llama a un cura detective para que investigue la muerte del padre Miller. El cura detective le dice que no, que ni en pedo. Pero el Papa le dice, mira, yo soy el Papa y se hace lo que yo digo. Entonces el cura detective viaja a Estados Unidos y acá la cosa se pone muy rara, porque someten a Regan a un tratamiento de hipnosis que marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal, porque la psiquiatra se queda atrapada en los recuerdos de Regan. Entonces el cura dice, yo la saco, yo tengo unas misteriosas y oportunas habilidades para la hipnosis. Y se mete en su mente y acá la cosa se pone mucho más rara porque se aparecen como los espíritus de Regan del pasado y el padre Miller. Ahí descubren que la Regan del pasado mató al padre Miller con el poder de su mente. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. La psiquiatra, que tenía la misión de curar a Regan, no conforme con someterle a un tratamiento de hipnosis para recordar todo lo que pasó, la vuelve a someter a otro tratamiento de hipnosis para descubrir el origen del demonio. Que es lo que ya conté al principio del resumen, así que no lo voy a contar dos veces. Cuestión que parece que en la 1 este demonio volvió para vengarse del padre Miller, y ahora volvió, no sé, para dominar el mundo. Yo entendí eso. A partir de acá, Regan va a apelar múltiples poderes, como curar a los sordos, Yes, you are. I can hear you. You can hear me. Sure. predecir el futuro y bailar tap mejor que antes. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. El que se lleva la peor parte es el cura detective, que es poseído por el demonio. Y convence a Regan de ir a su vieja casa, la de la 1. Van para allá y Regan se encuentra con nada más y nada menos ni nada más que Regan del pasado. Afortunadamente el cura detective se desposee de repente justo para tener la super batalla final. Regan del pasado contra el cura detective. La pelea se complica cuando Regan del pasado llama a una plaga de langostas para que lo ayuden, pero el cura detective sigue peleando como un campeón. Pero la cosa se complica aún más cuando Regan, cual Jean Grey, pela zarpados poderes y rompe todo. Al final el cura detective le saca el corazón a Regan del pasado y ella muere. Adiós Regan del pasado, que la fuerza te acompañe. La cosa termina con el cura y Regan del presente yéndose a seguir combatiendo al demonio. Y la psiquiatra se queda ahí pensando en cómo carajo le va a explicar todo este quilombo a la policía. Ah, no hay ningún exorcismo en la película, el título es una mentira. You lied to me? Igual la cosa sigue y termina en El Exorcista 3, más exorcista que nunca. Acá seguimos las aventuras del detective de la primera película, pero interpretado por otro actor. Él sigue siendo amigo del cura con el que se fue a almorzar, pero él también está interpretado por otro actor. Y a pesar de estar interpretado por otros actores, ellos siguen siendo re amigos y re van al cine y re almuerzan. Del cura detective y de Regan, ni noticias. Todo marchado relativamente bien en la vida de esta gente, hasta que empieza a marchar relativamente mal porque vuelve el demonio. Ayuda, ayuda, ayuda. Y en un momento dice esta frase. I have dreams and of falling down a long flight of steps. Dando a entender que puede llegar a ser el demonio que se le metió al padre Carras. O no, qué sé yo. La cosa es que después de eso hay 3 asesinatos y ninguno de los 3 se ve en cámara, aparecen muertos y listo. Lo importante es que los 3 son decapitados y el detective se da cuenta que los crímenes tienen ciertas similitudes con un asesino en serie que murió hace como 15 años. Ah, sí. El detective está medio triste porque uno de los muertos fue su cura amigo, con el que iban al cine, un garrón. A todo esto empiezan a pasar cosas muy raras y sobrenaturales, como una estatua de Jesús decapitada, o un reloj que se para, o una puerta que se abre sola, o un pájaro muerto. Bueno, no son cosas tan sobrenaturales, todo se puede explicar. Todos menos esta vieja caminando por el techo. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Cuestión que en un momento el detective se entera que hay un loco en el neuropsiquiátrico que dice que tiene el alma del asesino serial que te dije antes. Entonces lo va a visitar y descubre que ese tipo es nada más, ni nada menos, ni nada más que el padre Carras. It's a wonderful life. Uy, no lo puedo creer. Sí, una locura.
Pero a veces tiene la cara del padre Carras y a veces tiene otra cara. Rarísimo. No se entiende. La cosa es que el demonio, que creo que es el mismo demonio que poseyó a Regan, o capaz que no, no sé, sigue metiéndose en el cuerpo de gente para que mate a otras personas por el solo hecho de matar. Al final se mete en el cuerpo de la vieja que camina por el techo para matar a la hija del detective. El detective se entera de esto, va a buscar a la vieja y tienen la super batalla final. Y justo cuando la vieja va a matar al detective, pasa algo mágico que no entendí qué es y no la mata. Ay, no sé qué pasó. Que alguien me saque de esta situación incómoda, por favor. Al final el detective mata al tipo ese que tenía el alma del padre Carras, y que a su vez el alma del padre Carras tenía el demonio adentro, pero también tenía el alma del otro asesino. Qué sé yo, es incomprensible. ¡Pum! Lo mata. Ah, y en un momento hay un exorcismo, pero retrucho y metido a la fuerza, como para justificar el título, porque la verdad esto no tiene nada que ver con el exorcista. Lo único el detective, pero ni siquiera está interpretado por el mismo actor. La verdad, horrible. No sé, que alguien me saque esta situación incómoda, por favor.